Me llamo Sancha. Tengo 34 años. 3 días antes de Navidad, volví a casa después de un turno de noche de 12 horas y encontré toda mi vida apilada en el porche de mis padres en bolsas de basura negras, bien cerradas, con un cerrojo de latón nuevo reluciente en la puerta principal. Soy enfermera. Había pasado 2 años bajo ese techo cuidando a mi padre después de su derrame cerebral, y mi familia me echó de casa como si cancelara una suscripción. Esa mañana todavía pensaba que era un malentendido. Para la víspera de Navidad, estaba inscribiéndome en un albergue para personas sin hogar a 4 cuadras de la iglesia donde me bautizaron. Y algo que me dijo un desconocido en la cama de al lado esa noche partió la historia de mi familia por la mitad. Lo que hice con ello, eso, ninguno de ellos lo vio venir. Bienvenidas de nuevo a Noches de Misterio, donde las mujeres que lo cargaron todo finalmente aprenden a soltarlo. Si esto te resulta familiar, deja un comentario y suscríbete. Déjame llevarte de vuelta a ese porche, 3 días antes de Navidad, con el café aún caliente en mi termo. Conté las bolsas, 9 de ellas, 34 años dobladas en plástico, atadas con los mismos nudos pulcros de orejas de conejo que mi madre usa para las bolsas de pan. Toqué el timbre de la casa por la que había pagado los servicios durante 2 años. La puerta se abrió 4 pulgadas, se atascó en la cadena, y mi madre me miró a través de la rendija como si estuviera vendiendo algo. La casa estaba vendida, dijo. Los compradores firman en enero. Ya es hora de que todos se valgan por sí mismos. Le pedí que lo repitiera, más despacio. Había estado despierto desde la tarde anterior, y pensé que tal vez el cansancio le estaba nublando las palabras. No lo dijo más despacio. Lo dijo con más frialdad. Detrás de ella, al final del pasillo, pude ver la silueta de mi padre en su sillón reclinable junto a la ventana, con su andador apoyado a su lado. No giró la cabeza. Mamá, es 22 de diciembre, dije. Te di mis cheques. Oí mi propia voz hacer lo que hace con las familias de los pacientes moribundos. Sereno, cuidadoso, mantener la calma en la habitación. Me miró a través de esa rendija de 10 centímetros y pronunció la frase que había estado perfeccionando toda mi vida. En esta familia, el amor se gana. La puerta se cerró con un clic, suave como el de un frasco de pastillas. Me quedé allí, con mi uniforme médico, mientras la nieve empezaba a acumularse en las bolsas de basura, y un pensamiento extraño y sereno me invadió. Ni siquiera parecía enfadada. Uno no se enfada con una suscripción. Simplemente la cancela. Lo que aún no sabía era por qué la casa había tenido que venderse tan rápido, ni dónde estaba ya prometido ese dinero. Permítanme retroceder 2 años para que entiendan cómo una enfermera adulta termina fuera de la casa de su infancia con 9 bolsas de basura a sus pies. Cuando mi padre sufrió el derrame cerebral, yo alquilaba un apartamento decente de una habitación al otro lado de la ciudad y trabajaba a tiempo completo en cuidados paliativos. Mi madre me llamó desde el pasillo del hospital, llorando con esa cautela que la caracteriza, y me dijo, Tea, solo te necesitamos unos meses. Así que hice lo que hacen las hijas como yo. Cancelé mi contrato de alquiler, reduje mis horas para poder seguir con su horario de terapia y volví a mi antigua habitación con el papel tapiz de rosas. Mi madre abrió lo que ella llamaba la cuenta familiar, conjunta, a su nombre y al mío, porque, según decía, cariño, trabajas de noche, déjame encargarme de las facturas para que no se te pase nada. Cada mes, mi depósito directo llegaba allí. Un poco más de $2.000, más o menos. Su medicación, la hipoteca, la factura del gas, sus citas en la peluquería, todo se mezclaba en la misma cuenta, y yo era la única que la llenaba. Para que conste, no estaba dormido al volante. En noviembre encontré una transferencia de $9.000 de esa cuenta a un certificado de depósito con solo su nombre. Se lo pregunté directamente, en la mesa de la cocina. Deslizó una carpeta con recibos de farmacia como una abogada que concluye su alegato y me preguntó si quería que mi padre se quedara sin nada. Esa semana volví a transferir mi depósito directo a mi propia cuenta, pero el dinero que ya tenía en el estanque durante 2 años, legalmente, era solo un regalo. $52.000. Y una camioneta SUV gris de un agente inmobiliario empezó a aparcar frente a nuestra casa los martes. Cuando le pregunté al respecto, ni pestañeó. Una reevaluación, para el seguro. Las tarifas son un robo hoy en día. Nunca hubo un cartel en el jardín. Más tarde supe que había vendido la casa discretamente a través de un amigo agente inmobiliario de la iglesia,
Porque los carteles invitan a preguntar, y mi madre jamás en su vida ha invitado a preguntar. Así que hazme los cálculos, de pie en ese porche. Mi cuenta corriente tenía $1.100, porque todo lo demás había estado nadando en su estanque. Mi Corolla había empezado a patinar las marchas, y el taller quería 1.900 para reconstruir una transmisión en un coche que valía quizás 12. La agencia había reducido mis turnos de diciembre a casi nada. El censo siempre baja durante las fiestas. Las familias se llevan a sus hijos a casa. Todos los complejos de apartamentos en Millbrook pedían el primer mes, el último mes, un depósito y un comprobante de ingresos 3 veces el alquiler, y mi comprobante de ingresos parecía el de una mujer que había pasado 2 años trabajando a tiempo parcial para el estanque de su madre. El Starlight Motel en la Ruta 9 costaba $79 la noche. Me senté en mi coche moribundo en su aparcamiento y racioné mi propia vida como si administrara morfina. Suficiente, y ni una gota más. 2 noches, me dije. 2 noches mientras arreglo esto. Esa tarde hice una llamada que juré que jamás haría. Llamé a la policía por mi propia familia. El agente que vino era lo suficientemente joven como para ser uno de mis alumnos, amable e inútil. Escuchó, asintió, no anotó nada. Usted vivió allí 2 años, señora, probablemente sea inquilina, y un desalojo como ese no es legal, pero es un asunto civil. Asunto civil. Había llegado a odiar esa frase como odio el olor a herida. No podía sacar a mi madre esposada por cambiar un cerrojo. Tendría que presentar una demanda, notificar, esperar en un juzgado que no se abriría hasta enero. La asistencia jurídica me dejó un alegre mensaje de voz. Cerrado por vacaciones, reabre el 2 de enero, si es una emergencia, llame al 911. Casi me río. ¿Qué emergencia, exactamente? Mi amiga Dana me ofreció su sofá antes incluso de que terminara la frase, y entonces recordó en voz alta que sus suegros ya estaban allí, además de un colchón hinchable en el pasillo, y su voz se apagó con una vergüenza que pertenecía a mi madre, no a ella. Aquí viene la parte que todos preguntan. No podía simplemente entrar a la fuerza. Romper la cerradura de una puerta que no figura en la escritura es un delito menor. Y más aún, mi padre estaba detrás de esa puerta, medio muerto, sin responderle. Si entraba con un cerrajero y un policía, lo que pasara después sucedería delante de él. Había pasado 10 años tratando de calmar los peores días de los demás. No iba a hacerle pasar uno a mi padre. Así que hice algo que todavía me asombra. Esperé educadamente, como una niña buena, mientras el agua seguía subiendo. La hora de salida en el Starlight era las 11 de la mañana del 24 de diciembre, y yo estaba de pie en el mostrador mientras el gerente se disculpaba con la pared detrás de mi cabeza. Una tubería había reventado durante la noche, la mitad de las habitaciones estaban cerradas, el resto ocupadas por viajeros varados, y no podía extenderme la estancia. La transmisión de mi coche finalmente se averió por completo en ese estacionamiento la noche anterior. El coche avanzaba con la convicción de un carrito de supermercado con una rueda bloqueada, y los autobuses de Millbrook dejan de funcionar a las 6 en Nochebuena, suponiendo que funcionen. Quiero decirte que lo soporté con elegancia. La mayor parte del tiempo me senté en mi coche frío y averiado haciendo cálculos en un cuaderno de espiral, 10 años registrando los deterioros de otras personas, y el mío duró 4 días, de principio a fin, y cabía en una sola página. Me lavé el pelo en un lavabo de la IMCA con jabón rosa de dispensador y le dije a la chica de 19 años de la recepción que había estado acampando. Me creyó, o tuvo la amabilidad de fingir, lo que para entonces equivalía a la misma misericordia. Alrededor de las 4, la temperatura empezó a caer en picado. Un frente ártico, alertas por sensación térmica, temperaturas bajo cero durante la noche. Mientras caminaba hacia la gasolinera para tomar un café, contando mi dinero por costumbre, vi un cartel escrito a mano pegado con cinta adhesiva en una ventana oscura, con el rotulador rojo ligeramente torcido. Centro de acogida, abierto esta noche, todos bienvenidos. Todos bienvenidos. Al parecer incluso yo. A las 8 de la noche hacía 9 grados bajo cero, y el viento soplaba con furia. Me quedé parada frente al salón parroquial más tiempo del que le confesaré a nadie, excepto a ti. Las ventanas brillaban con ese resplandor ámbar intenso propio de los sótanos de las iglesias. Mesas plegables, cafeteras, una mujer con gorro de Papá Noel apilando mantas. Tenía trabajo. Licencia de enfermería en regla. Una cuenta de jubilación con $4.000 que no dudaría en tocar.
Una familia a 3 kilómetros de distancia con una corona de flores en su nueva cerradura. Y allí estaba yo, con el viento a 9 grados bajo cero, luchando contra una puerta, porque cruzarla significaba admitir quién era esa noche. Hay un orgullo particular que mata a mujeres como yo. Lo había visto en pacientes, en los que no pulsan el botón de llamada, en los que se disculpan por manchar las sábanas de sangre. Oí mi propia voz de enfermera decir en voz alta, en la calle vacía: «Cariño, tienes frío, y el edificio está caliente». Esa es toda la situación. Así que crucé. Dentro olía a café, lana mojada y canela de la olla de cocción lenta de alguien. Un hombre con un portapapeles preguntó, sin rastro de juicio, por un nombre para la hoja de registro. Mi voz solo se quebró en la segunda sílaba del nombre de mi propia familia. Me dieron la litera 14, debajo de un ángel de cartulina que algún niño de la escuela dominical había recortado un poco torcido. En el salón cabíamos unas 30 personas, un anciano con una tos que reconocí como bronquitis incluso antes de dejar mi mochila, una joven madre con 2 niños cantando Noche de Paz de forma suave y hermosa, un hombre con un abrigo militar durmiendo sentado. Aguanté como paciente unos 20 minutos antes de que una voluntaria se arrodillara sobre el talón de una mujer, sujetándole una venda como si fuera a explotar, y mi cuerpo simplemente se puso en pie y se fue. 10 años de costumbre llevando mis piernas como un abrigo. Curé bien la ampolla, tomé la presión arterial a 2 personas y convencí al hombre que tosía de que prometiera ir a la clínica gratuita el viernes. Me ayudó más a mí que a ellos. Ser útil es mi ritmo cardíaco en reposo. Y esa noche, en esa habitación, sentí por primera vez la diferencia entre ser útil porque te quieren y ser útil porque tienes miedo de descubrir qué pasa si dejas de hacerlo. Volví a sentarme en la litera 14 con ese pensamiento cuando una mujer se acomodó en la litera de al lado, con 2 vasitos de chocolate caliente en la mano, y me ofreció uno como si nos conociéramos de toda la vida. Cabello plateado recogido en una larga trenza, gafas de lectura en una cadena de cuentas, manos firmes, ojos vivaces. Observó a los niños cantar un rato, luego se volvió hacia mí, amable y serena. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Sancha», dije. La vi caer sobre ella. Dejó su chocolate en el suelo, despacio y con cuidado, como quien deja algo que no puede permitirse dejar caer, y se llevó las manos a la boca. El jadeo le salió como si hubiera estado reprimido durante años. Todo seguía su curso a nuestro alrededor. El crujir de las cunas, el vapor del chocolate, la tercera estrofa de un villancico, y ella me miraba fijamente por encima de sus dedos, con los ojos llenos de lágrimas. Repasé mentalmente la lista: derrame cerebral, bajón de azúcar, duelo. Negó con la cabeza como si pudiera oírme repasarla. «Bennett», dijo. «¿Tu abuela se llamaba Ruth?» «Ruth Bennett, de Sycamore. Ruth, la de los tomates». El frío volvió a mí, porque mi abuela llevaba 20 años muerta y nadie en mi familia la había mencionado. En mi familia, la abuela Ruth era un tema cerrado, una mujer difícil, una historia con el final borrado. «Sí», dije. Ruth era mi abuela. La mujer me tomó la mano entre las suyas. Las suyas temblaban. La mía, observé con atención, se había quedado completamente inmóvil. «Cariño», dijo, «me llamo Maggie Doyle. Llevo 20 años buscándote». Un breve paréntesis, de mí para ti, que me escuchas en el coche o en la cocina. Si alguna vez has sido la primera persona a la que tu familia llama y la última a la que agradece, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas esta noche. Leo todos los mensajes. Ayuda más de lo que crees saber que no soy la única. Porque lo que Maggie dijo a continuación, en una cuna de iglesia en Nochebuena, es la razón por la que estás escuchando todo esto. Tu abuela me contrató, dijo, y te dejó algo. Había una condición. Cariño, la acabas de cumplir. No le creí. Quiero que quede constancia, porque he visto a suficientes estafadores engañar a suficientes familias en duelo como para saber cómo suena esto. Un desconocido en un albergue sabe tu nombre, presenta a un familiar fallecido y promete una herencia. Eso no es un milagro, es un día cualquiera en el mundo del fraude a ancianos. Así que le hice preguntas directas a la enfermera, y Maggie las respondió todas sin siquiera buscar una nota. Sabía mi segundo nombre, June, como la madre de Ruth. Sabía la cicatriz de quemadura en la muñeca izquierda de mi abuela, una coma pálida de una rejilla de horno en 1988,
porque Ruth se había remangado en su primer encuentro y había dicho que quería que Maggie pudiera identificar a la gente de su nieta por sus heridas. Sonaba tan exactamente como la abuela que recordaba que se me hizo un nudo en la garganta. Entonces Maggie deslizó la pantalla de su teléfono con la terrible lentitud de una mujer con gafas y me la mostró. Una fotografía de una fotografía. Yo a los 11 años, con un hueco donde antes había un diente, de pie frente a los tutores de tomate de la abuela Ruth, sosteniendo un colador como un trofeo. Recordé ese colador. Recordé toda aquella tarde, el último verano que me dejaron subir allí. Maggie me contó que había sido investigadora privada con licencia en Columbus durante 31 años, se jubiló a los 62, y que en el invierno de 2005 una mujer menuda y de porte erguido entró en su oficina, dejó una carpeta sobre el escritorio y le dijo que necesitaba a alguien paciente, no rápido, sino paciente. Ruth Bennett, según Maggie, era la clienta más organizada que jamás había tenido. 20 años, dije. Nadie busca a nadie durante 20 años. Maggie sonrió a medias. No estabas perdida, cariño. Ese nunca fue el trabajo. Siempre supe dónde estabas. La misma ciudad, el mismo trabajo, la misma dirección. Que Dios te ayude. Estaba esperando el día en que me necesitaras. Pasé 20 años esperando que nunca llegara. Ruth le había pagado un anticipo con instrucciones que parecían más un pronóstico del tiempo que un expediente. Vigila a mi nieta. Una vez al año es suficiente. Sabrás cuándo llegue el día. Cuando Maggie le preguntó, en aquella primera reunión, cómo lo sabría, Ruth la miró fijamente un buen rato y dijo, el día será así. Mi hijo y su esposa habrán terminado con ella. Estará parada frente a su puerta sin nada de ellos en las manos. Probablemente será invierno. Me senté con el chocolate caliente enfriándose en mi puño mientras todo lo que aún conservaba de hija en mí se esforzaba por protestar. Asterisco no son malas personas. Han sido un par de años difíciles, el derrame cerebral de papá, las facturas, no entiendes la presión que sufre mi madre. Asterisco Maggie asintió con una expresión que ya había escuchado testimonios antes. Ruth solía defenderlos con esa misma voz, dijo. La agotaba tanto que tenía que sentarse. Luego pronunció la frase que he llevado conmigo cada día desde entonces, la que cruzaría la calle para evitar que otra mujer la necesitara. Se inclinó hacia adelante, tomó mis manos y la dijo con suavidad, como quien da un diagnóstico. Ella sabía que te harían esto. Por eso estoy aquí. Los niños terminaron su villancico. Todos aplaudieron. Me senté en la litera número 14 en un refugio para resguardarme del frío y dejé que 20 años se reacomodaran en silencio. La mañana de Navidad, el albergue sirvió panqueques y nos envió a un mundo que no tenía ni idea de lo que había pasado. Maggie me llevó al único restaurante abierto del pueblo, pidió el número 2 para ambas y sacó un bulto de su bolso como un animal dormido. Sobres, un montón, atados con cordel de jardín. 74, todos dirigidos con la letra erguida de mi abuela, maestra de escuela, a la señorita Sancha. Los sellos tenían el valor de 3 años de tarifas postales, desde que tenía 11 hasta cuando tenía 14. Y en el anverso de cada uno, con tinta, con una letra que conocía mejor que la mía, el mismo veredicto, devolver al remitente. La letra de mi madre. La misma inclinación uniforme con la que firmaba mis permisos y mis tarjetas de cumpleaños, 74 veces devolviendo el amor de una anciana como un paquete que no cabía por la ranura. Los coloqué en fila sobre la mesa del comedor mientras mis huevos se enfriaban. En mi familia, toda la historia de la abuela Ruth constaba de 3 frases exactas, que se recitaban cada vez que un niño preguntaba, con el fin de zanjar la pregunta. Se puso difícil después de que murió el abuelo, se confundió, se distanció y eso le rompió el corazón a tu padre. Nadie que se confunda paga los impuestos de la propiedad durante 20 años. Nadie se distanció y escribió 2 cartas al mes durante 3 años seguidos. El último sobretenía el matasellos de marzo. Maggie dijo que Ruth murió esa misma semana, un jueves. Le hice la pregunta obvia y furiosa, si la abuela me dejó algo, ¿por qué hacerme perderlo todo primero para recibirlo? ¿Qué clase de amor se impone una condición así? Maggie removió su café un rato antes de responder, y supe que se lo había repetido a sí misma durante 20 años, porque salió con la suavidad de una plegaria. No mientras viva bajo su techo. El día que esté parada frente a su puerta sin nada de ellos en sus manos, dáselo entonces. Antes de ese día, lo tomarían. Y ella los dejaría.
Abrí la boca para discutir con una mujer muerta, luego la cerré, porque realicé el experimento con honestidad. Digamos que tengo 25 años. Digamos que un abogado me llama y me dice que mi abuela me dejó una propiedad y algo de dinero. ¿Qué hace Thea, de 25 años? Sabía la respuesta antes de terminar de preguntar. Hay una reunión familiar en la mesa de la cocina. Mi madre dice que sería egoísta quedarse con una herencia inesperada mientras el techo necesita reparaciones y el colesterol de papá es el que es. La frase dinero familiar, pronunciada como un término legal. Y yo, buena chica, fuerte, pequeña enfermera, asintiendo, firmando, echándolo al estanque junto con todo lo demás que había ganado, y sintiéndome virtuosa por ello durante un mes. Mi abuela no había puesto condiciones a su amor. Había escrito una receta, y como todas las buenas, era exacta y fea. Asterisco no administrar hasta que el paciente pueda retenerlo. Maggie me observó mientras lo resolvía y no dijo ni una palabra. Luego pagó la cuenta y, la mañana de Navidad, hizo una llamada a un hombre llamado Alan Pierce, un abogado semi-retirado que trabajaba encima del banco, con un cardigan color té aguado y la dicción pausada de un hombre que ha sobrevivido a todos los que alguna vez lo presionaron. Nos reunimos con él la mañana del 26 de diciembre. He mantenido un cajón cerrado con llave durante 20 años, dijo, estrechándome la mano una vez, formalmente, y me gustaría jubilarme. Siéntese. Lo que sacó del cajón era más delgado de lo que esperaba. Un fideicomiso, fechado en 2005. Dentro, una cabaña en el lago Arland, a 40 minutos al norte, que mi abuela había comprado en 1974 con dinero de su difunta hermana y que había registrado tan discretamente que su propio hijo jamás supo de su existencia. Y una cuenta. Ruth había vendido su casa en Sycamore ella misma, a los 73 años, antes de que nadie pudiera ayudarla, y había depositado $85,000 de las ganancias en el fideicomiso, instruyendo a la empresa para que cubriera los impuestos y el seguro de la cabaña mientras durara el dinero. 20 años de impuestos, seguros y un vecino que pagaba para evitar que las tuberías se congelaran lo habían reducido a $23,600. No es una fortuna, dijo Pierce, observándome por encima de sus gafas. Ella fue muy clara al respecto. Decía que las fortunas involucran a las familias. Luego deslizó un pequeño sobre el escritorio, con mi nombre escrito en esa letra erguida. Dentro había una sola llave de latón, ensartada en un lazo de suave cordel de cocina a cuadros rojos. Se me cortó la respiración. Conocía ese cordel, los sujetadores de las cortinas de su cocina, los que tenían cerezas, los que yo solía trenzar mientras ella extendía la masa para tarta. Dijo que reconocerías el cordel, dijo Pierce. Dijo que con eso bastaría en lugar de un discurso. Maggie me llevó en coche esa tarde, 40 minutos al norte por carreteras que se volvían más tranquilas y anchas, hasta que el lago Arland se abrió a la izquierda como un suspiro contenido, helado de orilla a orilla. La cabaña se alzaba tras dos arces desnudos, tablillas blancas de madera, ahora grises en las esquinas, y una puerta verde. La llave de latón giraba como si la cerradura hubiera estado esperando. Dentro, el frío tenía esa cualidad limpia y silenciosa de una habitación en la que nadie ha dormido. 20 años de polvo yacían finos como harina. La colcha estaba doblada sobre la mecedora, la caja de recetas sobre la encimera, la de metal con el gallo, y la ventana sobre el fregadero daba al lago como quien mira algo que ha elegido a propósito. Sobre la mesa de la cocina, justo en el centro, un sobre, para mi chica, cuando terminen con ella. Me senté con mi abrigo y leí la carta de mi abuela a la luz de una tarde de diciembre. Me contó lo sucedido sin una pizca de autocompasión en esa letra que nunca flaqueó. Como, tras la muerte del abuelo, mis padres empezaron a controlarla. Primero las llaves del coche, luego la chequera, después las visitas al médico, hasta que dejaron de contarle nada. Como la palabra que usaban era ayuda, y la cifra subyacente era su casa. Como la vendió a los 73 años, y como la factura llegó en la única moneda que realmente podía herirla, yo. Le dijeron que había confundido a los niños. Me dijeron que se había olvidado de nosotros. Escribió de todos modos, hasta el final, y casi al final de la última página, con letras ligeramente más apretadas, me dejó esto. Asterisco tengo la intención de ser enterrada sabiendo que nunca fuiste la deuda, Thea. Tú eras la chica. Yo me quedé asterisco. Por supuesto que me quedé. Era mío, aunque mi cuerpo tardó una semana en creerlo,
y seguía sorprendiéndome a mí misma caminando de puntillas como una invitada. Esa semana muerta entre Navidad y Año Nuevo, leí las 74 cartas en orden, en la mecedora bajo su edredón, con el lago haciendo tic-tac y retumbando afuera como lo hace el hielo. Leerlas fue como recuperar mi propia infancia sin censura. Cada verano después de cumplir 11 años, de repente estábamos demasiado ocupados para ir al lago. Ahora sabía por qué las invitaciones nunca me llegaban. Las posdatas preguntaban por mis dictados. Ella sabía los nombres de mis maestras, cosas que mi madre debió haber mencionado por teléfono en los años antes de que se cerrara la puerta, y las había guardado como uno guarda detalles de alguien a quien no se le permite ver. Una carta, del medio de la pila, me dejó helada, porque no se trataba de ella en absoluto. Asterisco han empezado a llamarte nuestra pequeña enfermera, y todos se ríen. Yo no me río, Tea. Tenías 11 años. Te habían asignado la tarea de contar las pastillas de la familia de la misma manera que a otros niños les asignan el lavaplatos. Asterisco ella había visto cómo se escribía la descripción del trabajo para mí durante toda mi vida, cuando todavía era algo tierno. En enero me puse práctico, porque lo práctico es mi lengua materna. Compré el viejo Civic del nieto de Maggie por $1,200. Me trasladaron a la sucursal del condado de Lake. Aprendí qué tabla del piso crujía. No le dije a nadie de mi familia dónde estaba, no era estrategia, solo quería un lugar en el mundo sin cálculos matemáticos. En un pueblo del tamaño de Millbrook, conseguí exactamente 9 días. Fueron los cerrojos los que lo hicieron, lo cual, incluso yo, debo admitir que es gracioso. Compré 2 en la ferretería junto al lago, y la mujer que me atendió cantaba como una contralto al lado de la amiga de la iglesia de mi madre. Para el martes siguiente, el sistema telefónico de Millbrook había procesado, cotejado y entregado su conclusión. El 3 de enero, mi teléfono se iluminó con mamá, y me quedé en la ventana de la cocina viendo cómo sonaba 3 veces antes de contestar. La voz que salió era una que no había escuchado en años. Cálida, cálida como mantequilla derretida. Cariño, la Navidad se nos fue de las manos. Todos estábamos bajo tanta presión. Ya sabes cómo la salud de tu padre nos tiene a todos agotados. Vuelve a casa, cariño. Somos familia. Tengo un ejercicio de traducción que hago ahora, automático como tomar el pulso. Escucho a mi madre y marco donde se asoma el libro de contabilidad a través de la tapicería. Tardé 90 segundos. Después de vuelve a casa y te echamos de menos y todo es un malentendido. Su voz cambió ligeramente, como la de un profesional, una vez que se han hecho los saludos de rigor, y dijo, y cuando estés en casa, podemos sentarnos a hablar de la casa del lago, en familia. Ahí estaba. Le hice una pregunta tranquila, sin aspereza, una pregunta como un termómetro. Mamá, ¿a nombre de quién estaba la escritura de la casa que acabas de vender? La línea se quedó tan silenciosa que oí el reloj de su cocina. Luego, hablaremos pronto, te quiero, y se fue. No me había preguntado dónde había dormido en Nochebuena. De verdad que no había salido el tema. Mi prima Jess, de 26 años, la única que me escribe como a una persona en lugar de como a una citación judicial, completó la imagen que nadie más lo haría. La casa no se vendió por el mercado, sino por las cuentas. 2 años de copagos de la rehabilitación de papá, un préstamo hipotecario que yo desconocía, tarjetas de crédito, impuestos atrasados. Cerraron la compraventa rápidamente a un mal precio, y después de las deudas no quedaba mucho. Estaban alquilando un apartamento de 2 habitaciones cerca de la carretera. La tía Carol le ha estado diciendo a todo el mundo que te quedaste con el dinero de la abuela Ruth, dijo Jess, disculpándose, entregándomelo como si fuera algo afilado. Nadie sabía que había dinero. Mamá lleva días hablando por teléfono sobre ello. Así que esa era la máquina, y por fin la vi completa. No me habían echado en un ataque de crueldad. Me habían liquidado, con calma, como la casa, un activo que había dejado de generar ingresos, borrado de los libros antes de la mudanza. De alguna manera, eso era a la vez peor y más fácil de sobrellevar. No puedes odiar una hoja de cálculo. Esa misma noche, mi teléfono volvió a sonar, asterisco papá, y algo en mi pecho hizo algo extraño, porque mi padre no había marcado un número por sí solo desde su derrame cerebral. Primero oí su respiración larga y dificultosa, luego su voz arrastrando el lado izquierdo, cada palabra pronunciada con dificultad. Tu abuela, dijo, tras una larga pausa, hacía un pastel delicioso. Eso fue todo. Un televisor murmuraba detrás de él.
Luego se cortó la llamada, o el teléfono se resbaló. Nunca lo sabré. Me quedé en la cocina de Ruth, sosteniendo la caja de la receta del gallo como si fuera su mano. 2 días después, llegó un sobre grueso de mi madre, una invitación a cenar. Asterisco cena familiar de Año Nuevo, en casa de la tía Patty, sábado a las 6. Por favor, vengan. Todos queremos empezar de cero. Asterisco Maggie lo leyó mientras tomaba café sin tocarlo, como quien mira una ratonera. Tendrán un plan, dijo, y tú eres el único elemento en él. Lo sabía. Me gustaría decirles que fui con la cabeza bien puesta y terminé la invitación. La verdad es que una parte de mí, una niña vieja, escuchó todos queremos que estés allí y se incorporó como un perro ante un abrelatas. Querer que tu familia te quiera no es un defecto de carácter, cueste lo que cueste, y lo había deseado durante 34 años y no sabía cómo parar con solo 2 semanas de aviso. Pero había cambiado en un aspecto tangible, no llevaba nada que pudieran depositar. Ni chequera, ni papeleo, ni decisiones. En cambio, preparé un pastel, de su caja de recetas, el de cerezas con rejilla, después de haberlo practicado 2 veces. Si crees que un pastel no es nada, es que nunca supiste lo que mi abuela podía decir con uno. Fueron encantadores durante 20 minutos. Quiero reconocerles eso, porque hace que el minuto 21 sea más fácil de creer. La mano buena de mi padre encontró mi muñeca cuando le besé la mejilla y la presioné 2 veces, como un código. Luego retiraron los platos. Mi madre dejó su café con un clic que puso orden en la sala, y comenzó la agenda. Páginas impresas del amigo agente inmobiliario de la iglesia. Un análisis de mercado para una propiedad frente al lago, Arland Lake, precio de venta sugerido resaltado en amarillo. Habían tasado la casa de mi abuela antes incluso de pedirme que me sentara. Tu padre necesita cuidados, Thea, dijo, con esa voz razonable que llega preofendida para cuando no estás de acuerdo con ella. Cuidados de verdad, más de los que puedo dar con mi espalda. Esa casa está ahí sin usarse. Ruth era de la familia. Ella habría querido que cuidara de la familia. La vendemos, instalamos a tu padre como es debido, y todo vuelve a la normalidad. Las cabezas asintieron alrededor de la sala. Pregunté qué significaba anormal, exactamente. Ella sonrió, como si por fin hubiera hecho una pregunta inteligente. Vuelve a casa, cariño. Te conseguiremos un lugar con espacio para ti. Ayudarás a papá. Serás la enfermera. En esta familia, el amor se gana, Thea. Tu padre se ganó el tuyo el día que naciste. Ahí estaba, toda la religión, 2 frases, un resaltado amarillo. Dejé el tenedor, recuerdo el leve tintineo de ese sonido, porque la habitación estaba así de silenciosa, esperando a que el fuerte dijera por supuesto. Me oí responder con la voz que uso a las 3 de la mañana cuando una familia quiere una sonda de alimentación que solo prolongará la agonía. Firme, amable y completamente inflexible. No. No vendería la casa de mi abuela, ni esa noche ni nunca. Y como había pasado 2 semanas preparándome para esta mesa, aunque no lo hubiera admitido, expuse lo que haría en su lugar. Ya había reunido todos los resúmenes de alta y listas de medicamentos de 2 años de resurtidos. Nombré el programa de exención de Medicaid, 3 centros que valía la pena visitar y aquel con la unidad de accidentes cerebrovasculares donde conocía a las enfermeras a cargo por su nombre. Yo misma sería su coordinadora de atención, gratis, para siempre. Cada cita, cada revisión de medicamentos, mi número primero en cada expediente. Le daré a papá mis manos y mi cabeza, dije. La casa sigue siendo de la abuela. Parecía que hubiera volcado la mesa. Patty se levantó. Después de todo lo que tu madre ha sacrificado. Mi madre palideció y, en un solo gesto, se le humedecieron los ojos. Recogí mi abrigo, le di las gracias a Patty por la cena y dejé el pastel. Permítanme decirlo directamente, incluso antes de que la puerta se cierre tras de mí. Si alguna vez le han dicho que no a su familia, en voz alta, una sola frase, una sola vez, saben el sonido que produce una habitación así. Comenten si lo han escuchado y suscríbanse. Porque lo que mi madre hizo con ese no es la razón por la que esta historia tiene un tercer acto. La historia ya circulaba por la familia el lunes, y era una buena historia si no me conocías. Asterisco Thea recibió dinero a escondidas de la chiflada de Ruth y le dio la espalda a su padre moribundo. 2 tías desaparecieron de mi vida sin previo aviso, solo con mensajes que se cortaban a mitad de frase como un camino intransitable.
La red de la iglesia me convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer en menos de una semana. Me encantaría decirte que no tuvo repercusión. Soy yo quien cuenta la historia, así que dio en el clavo. Una noche, Jess me llamó tarde, desahogando su propia culpa, y me dio la página que me faltaba de toda mi vida. Sabes que la tía Carol también lo hacía, ¿verdad?, dijo. Lo del cheque. Mi madre, a los 19 años, trabajaba en la línea de producción de una fábrica y le entregaba a su padre el sobresellado todos los viernes, el mismo año en que la aceptaron en un programa de enfermería. Enfermería, de todas las cosas. Su padre le había dicho que una familia no es una pensión que uno abandona cuando le conviene, y ella se quedó. Conoció a mi padre en esa misma fábrica. Nunca volvió a mencionar el programa de enfermería. Me quedé sentada con el teléfono caliente contra mi oreja, sintiendo algo para lo que no tenía espacio. Lástima, con rabia aún húmeda debajo. Mi madre no nació con un libro de contabilidad en las manos. Alguien se lo dio a los 19 años, en una mesa de cocina igual que la nuestra, y nadie le dijo jamás que podía dejarlo. Entender eso no cambió nada en mi cabello. Lo cambió todo en mi puntería. La vida cotidiana transcurría mientras mi sistema nervioso renegociaba todo su contrato. Arreglé el escalón del porche, trabajé en el arroyo del lago y volví a una casa que no me pedía nada. Maggie aparecía los domingos con el crucigrama y un comentario constante, como si le hubieran asignado la propiedad. De día, era sinceramente feliz. Eran las 3 de la mañana las que tenían fuerza. Despertarme con el corazón acelerado, mi cerebro ya con 6 líneas en la vieja aritmética. Asterisco si vendía, si firmaba, si simplemente volvía y aceptaba el sofá y los turnos de noche. La voz de mamá volvería a ser cálida para Pascua desde fuera, eso parece debilidad. No lo es. Se sentía como un anhelo. Ser necesaria había sido mi trabajo, mi posición, mi rostro en esa familia durante 34 años, y renunciar a ello se sentía menos como libertad y más como una retirada. En la peor de esas noches, le escribí a mi padre una carta corta, solo para él, con letra grande para que pudiera ver bien, los 3 centros, cuánto costaba cada uno, que cubría Medicaid, mi nuevo número y, al final, asterisco papá, no me he ido. Simplemente ya no quiero ser el presupuesto. Con cariño, Tea, asterisco 2 semanas después, volvió a mi buzón junto al lago, mi propio sobre, mi propia letra, y en él, con la misma inclinación uniforme, el mismo viejo veredicto, devolver al remitente. Estaba de pie junto al buzón en una tarde gris de febrero, con el lago gimiendo a mis espaldas, y comprendí que tenía en mis manos la carta número 75. Mi madre le había hecho a mi carta, este año, exactamente lo mismo que le había hecho a la 74 de mi abuela. La voz de Maggie me llegó en el viento como un diagnóstico confirmado por un segundo laboratorio. Asterisco sabía que te harían esto. Ya no quedaban lágrimas en la cuenta para mi madre. Conduje a casa, y me fijé en la palabra, porque sí, ahora casa significaba el lago, y coloqué el sobre devuelto encima de la pila, y encajó perfectamente, y el clic de esa confirmación fue lo más frío que había sentido en todo el invierno. Era viernes por la noche, la primera semana de febrero, las 11, cuando Jess llamó llorando antes de terminar de pronunciar mi nombre. Es el tío Ray. Otro derrame cerebral, uno fuerte. Lo llevaron al Hospital General del Condado. La tía Carol les está diciendo a los médicos que su hija es enfermera y que viene a buscarlo. Conduje 40 minutos hacia el sur por carreteras negras y brillantes, y aproveché cada kilómetro para imaginar quién entraría en ese hospital, porque 2 mujeres podían hacer ese trayecto. Una era la pequeña enfermera, la fuerte, que llegaba exhausta. La otra era alguien a quien había estado construyendo durante 6 semanas en una casa junto a un lago. Entré en el Hospital General del Condado como su hija y como profesional, y Dios ayude a quien intente confundir ambas facetas. Mi padre parecía pequeño en la cama, más pequeño de lo que lo había dejado el primer derrame cerebral. Un lado de su rostro estaba dormido para siempre esta vez, casi sin habla, probablemente comprendía mejor que expresaba, su mano izquierda, la buena, aún podía agarrar. Me quedé al pie de la cama y leí su historial clínico como otros rezan. Luego le hice 3 preguntas al médico residente. Estudio de deglución, ventana de anticoagulación, plan de alta. Lo vi reajustar con quien estaba hablando. A través del cristal pude ver a mi madre mirándome, no con alivio exactamente, aunque, para ser justos, algo de eso también estaba presente. Sobre ella, moviéndose como una mano sobre una columna de números,
estaba la mirada que finalmente había aprendido a interpretar. Estaba contando. La enfermera había llegado. El paciente estaba de nuevo dentro del alcance. Antes de irme, una trabajadora social me tocó el codo. Planificación del alta, lunes por la mañana. La familia pidió que asistiera. Dije que estaría allí. Mi madre me lo había pedido. Claro que sí. La sala de reuniones tenía una mesa laminada, 8 sillas, una caja de pañuelos y un purificador de aire que zumbaba una nota monótona todo el tiempo, como si el edificio contuviera la respiración. Estábamos la trabajadora social, una coordinadora de altas con un portátil, la tía Patty, mi madre y yo. Primero se expuso el cuadro clínico, con delicadeza. Papá no iba a salir de allí caminando. Necesitaría cuidados de enfermería especializados, atención las 24 horas, un programa de recuperación tras un ictus o un alojamiento en casa que, en esencia, era lo mismo. Cama de hospital, grúa y un cuidador capacitado prácticamente las 24 horas. Mi madre juntó las manos sobre la mesa, puso cara seria y presentó lo que ella llamaba el plan de la familia. Mi hija es enfermera, le dijo a la trabajadora social con cariño, señalándome. 10 años de experiencia en esto mismo, y una casa entera vacía a orillas del lago Arland, la casa de su propia madre, espacio para el equipo, vistas al agua, paz y tranquilidad. Estará con la familia, que, como todos saben, es mejor que cualquier centro. La coordinadora empezó a teclear. Entonces mi madre se volvió hacia mí, delante de todos, y pronunció la frase que llevaba diciendo, en uno u otro dialecto, desde que yo tenía 11 años, mientras contaba pastillas en un platito y los adultos lo consideraban adorable. La dijo con cariño, ese es el detalle que quiero que recuerdes. La dijo con amor, el único amor que tenía, ese amor sincero. Tú eres la enfermera, Tea. Para esto estás. El purificador de aire zumbaba. 20 años permanecían en silencio detrás de mi silla. Una cama plegable, una llave de latón, 75 sobres, esperando a oír lo que yo diría. Primero me dirigí a la trabajadora social, porque el sistema en la sala merecía una respuesta clara antes de que la familia pudiera expresarse. No doy mi consentimiento para ser el plan de alta. Lenguaje clínico, porque el lenguaje clínico es determinante. Un solo cuidador familiar no puede brindar atención segura las 24 horas del día a un paciente con accidente cerebrovascular en su domicilio. Esa situación perjudica primero al paciente y luego al cuidador. He visto a familias intentarlo y he visto cómo termina. La planificadora dejó de teclear. Entonces me volví hacia mi madre y le dije el resto, con calma y suavidad. Había visitado 3 centros en enero, antes de todo esto, porque había leído su historial clínico del primer accidente cerebrovascular y había hecho los cálculos que ella me enseñó. Fernwood tenía una unidad de accidentes cerebrovasculares y una cama disponible. La solicitud de Medicaid llevaba semanas redactada, guardada en una carpeta en mi coche. Sería su defensora en cada expediente, en la primera llamada, en cada reunión, en cada revisión de medicación, todos los martes, para siempre, gratis. Tendrás mis manos y mi mente para el resto de su vida, le dije. Lo que no te llevas es la casa, la cuenta, ni a mí. Ya no. Su voz empezó a subir de tono, asterisco después de todo, y egoísta, y tu propio padre, y cuanto mayor me hago, más entiendo que gritar es solo leer un libro de contabilidad en voz alta. Esperé a que pasara, como uno espera a que pase el mal tiempo. Entonces dije la última parte, la que llevaba 34 años preparando. Me enseñaste que el amor se gana en esta familia, mamá. Toda mi vida. Ya no tengo que ganármelo. Voy a amarlo gratis, desde la puerta de mi casa. Nunca has visto cómo es eso. Ya verás. Se puso de pie lentamente. Mi madre hace todo al ritmo de un metrónomo, incluso sus rupturas. Recogió su abrigo, su bolso, sus páginas impresas con el resaltado amarillo que nadie había mirado, y se colocó a la cabecera de la mesa como la mujer que ha dominado cada lugar al que ha entrado, y pronunció la frase que toda la religión había estado preparando desde antes de que yo naciera. Entonces no tienes familia. Una frase corta, mesurada, definitiva, casi serena. Patty ya se levantaba para seguirla, mirándome fijamente en nombre de su hermana, y las dos salieron como en un pequeño y digno cortejo fúnebre. El purificador de aire zumbaba. Los pañuelos permanecían intactos. En medio de ese silencio resonante, la trabajadora social, una mujer de mi edad, cansada, de ojos amables,
Deslizó un formulario sobre la mesa. El condado necesitará un único punto de contacto para las decisiones sobre su cuidado en adelante. ¿A quién debo incluir? Miré la puerta vacía por la que mi familia acababa de entrar y escribí mi nombre en la casilla. Thea June Bennett, mi número, y debajo de parentesco, escribí hija, y mi mano se mantuvo firme todo el tiempo, algo que la versión de mí a las 3 de la mañana querría que supieras. Ambas cosas eran ciertas en esa mesa, y firmé por ambas. Acababa de convertirme en la persona de la que dependía la vida de mi padre, y acababa de dejar de ser la hija de mi madre en cualquier sentido que ella aceptara. Afuera, en el estacionamiento, el frío me golpeó como una puerta que se abre de golpe, y mi mano encontró la llave de latón en mi bolsillo, el cordel de la cocina suave bajo mi pulgar, y me quedé junto a mi auto respirando durante un minuto entero. Luego volví a subir. Quedaba una visita. Me senté junto a la cama de mi padre en el silencio de las 2 de la madrugada, con los monitores marcando la hora en verde. Estaba despierto. El lado derecho dormía su sueño eterno, pero el ojo del lado bueno me encontró y se aferró a mí. Hice lo que nuestra familia nunca hizo en mi presencia. Le dije la verdad despacio, a la altura de los ojos, como si fuera un hombre adulto que mereciera que le explicaran su vida. ¿A dónde iba y por qué? Fernwood, la unidad de ictus que yo misma había elegido en enero, las enfermeras jefas que ya conocía, el laboratorio de terapia amarillo y gordo llamado Biscuit. Estaría allí todos los martes. Su hija estaría presente en su atención. Nadie volvería a decidir nada sobre él en un pasillo del que no formara parte. No mencioné a mi madre, y él no la buscó detrás de mí. Entonces su mano izquierda cruzó la manta, tomó la mía y la apretó con fuerza, como solía comprobar si un gato hidráulico aguantaría antes de deslizarse bajo un coche. Su boca intentaba algo. El habla prácticamente había desaparecido, me habían dicho. Pero no registran lo que un hombre ahorra. Salió arrastrando las palabras, casi un susurro, como si se arrastrara cuesta arriba todo el camino, y lo oiré en cada habitación silenciosa por el resto de mi vida. La chica de Ruthier. Él lo sabía. Tal vez siempre lo había sabido, detrás de esa ventana, en ese sillón reclinable, en ese silencio que aún estoy aprendiendo a perdonar. Mantuvo el agarre hasta que se durmió. Papá se mudó a Fernwood la 3ª semana de febrero. El papeleo de Medicaid se tramitó como suele hacerse cuando una enfermera de cuidados paliativos lleva una década rellenando correctamente los formularios de la familia. Tiene una cama junto a la ventana que da a un patio con un comedero para pájaros, y el labrador amarillo y gordo hace sus rondas los jueves. Mi padre, al que apenas le quedan una docena de palabras, le ha enseñado a toda la unidad la que significa perro. Voy allí todos los martes. Café para la enfermera encargada, el periódico para él, y algunas semanas, las cartas, se las leo una a una, con la voz de su madre en la boca. Escucha con la mirada fija en el techo, su mano buena agarrando la mía siempre en los mismos sitios. Los tomates. Los dictados. La frase sobre la niñera. Él estaba en esa casa mientras ella las escribía. Lo permitió. Las cartas lo dicen. Su agarre dice que lo sabe. De todas formas, se las leo. Eso es lo que cuesta lo gratis, y lo pago con gusto. Mi madre lo visita los domingos. El personal resolvió la coreografía en un mes, 2 turnos, sin solapamiento, sin necesidad de que nadie lo dijera en voz alta. Ella le cuenta a su familia su versión, una hija que eligió la casa de una mujer muerta antes que su propia sangre. He dejado de hacer correcciones. Su libro de contabilidad es el único idioma que le enseñaron, y a los 61 años, en un apartamento alquilado, con un marido que se guarda las palabras para el perro, lleva sus cuentas como algunas mujeres llevan rosarios. Ahora la entiendo, lo cual no es lo mismo que dejarla entrar de nuevo. Jess viene casi todos los sábados, intentando hacer la masa de la abuela y fracasando estrepitosamente, tanto que Ruth le habría quitado el rodillo por puro cariño. Comemos los fracasos en el porche y le cuento las historias reales, todas ellas, de personas de 11 años en adelante. El patrón se repite con los creyentes, y a mi familia se le acabó el siguiente. Maggie sigue viniendo los domingos. Resulta que los investigadores jubilados nunca cierran un expediente del todo. En abril dejó una silla plegable en el porche, lo que para Maggie es prácticamente una propuesta de matrimonio. Cuando el hielo del lago Arland se derritió a finales de marzo, sonó como si todo el invierno se aclarara la garganta, y me quedé en mi porche con un café y lo escuché irse. El escalón ya no cruje, lo arreglé yo misma,
con sus herramientas, de su cobertizo. La llave de latón ahora está clavada en un clavo junto a la puerta. Cumplió su función. Por fin es solo una llave de casa, que descansa sobre su lazo de cuerda a cuadros rojos. Algunas noches saco la última carta y leo la frase como otros dan gracias. Asterisco nunca fuiste la deuda, Tea. Eras la chica. Asterisco me llevó 20 años, 9 bolsas de basura y una litera en el sótano de una iglesia. Pero finalmente le creo, esto es lo que mi abuela sabía, lo que yo sé ahora y lo que espero que te lleves a casa esta noche. Cualquier amor que te traiga una factura no es amor, es alquiler. Las personas que de verdad te aman dejan la puerta sin llave, la llave atada a una cuerda, y jamás te envían la factura. Bolsas de basura en el porche, una cuna en Nochebuena, una llave de latón atada a una cuerda en la cocina. Esa es mi historia. Si eres quien mantiene a tu familia, escúchame. Establecer límites no es una traición, y tienes derecho a amarlos desde la puerta de tu casa. Si esta historia te acompañó esta noche, suscríbete a Noches de Misterio y cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú, parado en ese porche con toda tu vida en bolsas de basura? Leo todos los comentarios. Y si eres tú quien está abrigando a alguien esta noche, quédate cerca. Siempre hay un lugar para ti junto a esta fogata.